Hay un peso que arrastras, invisible, pero más denso que el hierro forjado. Es el eco incesante de miles de voces que no son tuyas, la sinfonía discordante de un futuro que aún no existe y un pasado que ya murió. Eres un arquitecto que ha construido su propia prisión mental y llamas a esa celda de tormento autoimpuesto, preocupación, desde las más altas cumbres de la enseñanza. La voz de la sabiduría ancestral nos revela un secreto aterrador y liberador a la vez. El sufrimiento de la ansiedad no es una respuesta al mundo, sino la manifestación de un desorden interno. Permíteme iluminar esta sombra. Si pudieras medir el torrente caótico de tu conciencia, descubrirías que más del 80% de tus pensamientos diarios son ecos fantasmas, repeticiones estériles, juicios no solicitados y profecías de calamidad que jamás se cumplen. Esta marea mental es la verdadera causa de la agitación del alma, el velo de malla que oscurece tu esencia. Vives gobernado no por la realidad tangible, sino por el espectro de tus propios constructos mentales, por un falso tirano interno que ha usurpado el trono de tu paz. La mente, en su estado no entrenado, es comparable al mono loco, que salta frenéticamente entre las ramas del recuerdo, el resentimiento, la culpa y las ramas del mañana, el miedo, la expectativa. Este mono, incansable y destructor, te convence de que su diarrea verbal es tu identidad, y en esa identificación, en esa fatal confusión, reside la raíz de toda ansiedad. La mayor esclavitud es creer que tú eres el ruido que te habita. Pero existen mapas para salir de este laberinto de la psique, textos que permanecen sellados para la mente impaciente. Enseñanzas milenarias susurradas en los confines del Himalaya y custodiadas por aquellos que entienden la alquimia del silencio. Estos fragmentos de sabiduría te invitan a un acto de soberanía interior, un cambio de identidad que es la más profunda de las revoluciones. Te revelaremos el método para dejar de ser el contenido de tu mente y ascender a la cúspide del testigo inmutable. La liberación de la ansiedad no es una batalla, sino un desplazamiento de la atención, un reconocimiento de que las preocupaciones son simplemente nubes pasajeras, y tú, en tu núcleo, eres el cielo que las observa sin verse afectado. Exploraremos cómo el miedo no es más que una sombra, un reflejo neurálgico creado por la anticipación y el apego a un futuro idealizado. La neurociencia moderna solo ahora comienza a descifrar lo que los maestros budistas comprendieron hace 2 milenios, que tienes el poder de entrenar y moldear tu cerebro, sustituyendo las autopistas del pánico por senderos de calma a través de la neuroplasticidad consciente. Aprenderás a disolver el cemento del apego, la necesidad desesperada de control que te une al sufrimiento. Descubrirás que la verdadera libertad yace en el fluir, en convertir tu mente estancada en un río dinámico que acepta la incertidumbre como su propia naturaleza. Lo que aquí se comparte es la transmutación alquímica de la angustia en serenidad. Esta revelación exige una inmersión completa, una disposición a desmantelar las estructuras internas que considerabas tu refugio. Si tu espíritu resuena con esta búsqueda de profundidad y sientes la urgencia de desmantelar las ilusiones de la mente, la instrucción para sellar tu compromiso es precisa. Costo, me gusta. Es la ofrenda que sella tu pacto con esta verdad esencial. Inscríbase, suscríbete. Es el compromiso de acompañar el camino hasta la iluminación de tu propio cosmos interior. Y ahora, susurra internamente este mantra de intención para abrir los portales de la sabiduría profunda. Eu busco a verdade. Prepárate. La lección del testigo inmutable, el observador silencioso que te libera de la ansiedad, comienza ahora. La naturaleza de los pensamientos. El dato empírico es un espejo frío.
Más del 80% de los pensamientos que atraviesan tu conciencia diariamente no solo son repetitivos, sino que están imbuidos de una tonalidad negativa, predictiva de desastre o juicio. Esta estadística no es un accidente biológico, sino el síntoma de una larga domesticación psíquica que hemos naturalizado. Hemos permitido que nuestra mente, que debería ser un jardín de posibilidades, se convierta en una prisión circular, un molino de la psique que muele constantemente el mismo grano rancio de la preocupación. Es crucial entender que la ansiedad crónica no es un fallo emocional primario, es el eco somático, la manifestación física de esta incesante y caótica charla interna. La mente, en su estado no entrenado, es una máquina de simulación neurálgica cuya función por defecto es la autodestrucción silenciosa, proyectando quimeras de escasez y peligro sobre el lienzo inmaculado del presente. Este sesgo hacia lo negativo tiene raíces profundas en la supervivencia arcaica. En el pasado evolutivo, la mente que sobrevivía era aquella que magnificaba la amenaza potencial, que se obsesionaba con lo que podría salir mal. Esta función hipervigilante, que fue una ventaja en la sabana, se ha transformado en un lastre patológico en la civilización moderna, donde el peligro principal rara vez es un depredador físico y más bien reside en la propia proyección del ego. Tu sistema nervioso central opera bajo una inercia programada, un modo por defecto, DMN o red neuronal por defecto, diseñado para la autorreferencia constante y la predicción de amenazas futuras, lo que inevitablemente genera la espiral de la ansiedad. Esta es la carga ancestral que arrastras. El mecanismo de seguridad se ha convertido en el mecanismo de tortura, funcionando sin cesar, incluso cuando estás seguro y nutrido. La liberación comienza con la desidentificación radical. Si la mayor parte de lo que piensas es automático, repetitivo y perjudicial, ¿puede esa voz ser verdaderamente tú? ¿Puede el yo esencial ser idéntico a una grabadora defectuosa que solo reproduce el miedo y la insuficiencia? La sabiduría védica y budista postula que el manas, la mente pensante, no es el atman, el ser verdadero. El primer paso para desmantelar la ansiedad es reconocer que esta cacofonía mental es un constructo, un programa de software que se ejecuta en segundo plano, no el cimiento ontológico de tu existencia. Eres el testigo silencioso, el observador inmutable detrás del ojo. El prisionero es la mente. Al entender esto, el poder que otorgas a esos pensamientos comienza a disiparse como la niebla al amanecer. La repetición constante de patrones de pensamiento negativo solidifica las vías neurales, reforzando la narrativa de la víctima o del fracaso. Y es esta solidificación lo que llamamos apego mental. La ansiedad es simplemente la señal de alarma que tu cuerpo emite cuando tu mente se niega a soltar estas narrativas tóxicas. Cada vez que te identificas con el pensamiento, lo alimentas. Cada vez que luchas contra él, le das vigor. La batalla contra la ansiedad, por lo tanto, no se gana intentando forzar pensamientos positivos, lo cual es una simulación superficial, sino cortando la fuente de energía de los pensamientos negativos, tu atención y tu creencia en ellos. La clave no está en cambiar el contenido de los pensamientos, sino en alterar tu relación con la propia facultad de pensar. Ahora debes enfrentarte a la verdad incómoda. La razón por la que estos pensamientos persisten no es su veracidad, sino el beneficio secundario que le otorgan a tu ego, ya sea la ilusión de control o la justificación de la inacción. El ego se alimenta de la preocupación porque la preocupación simula la acción. Te hace sentir que estás haciendo algo importante cuando en realidad estás paralizado. La única manera de desactivar este autómata neurálgico es abrazar la disciplina del no hacer, la quietud de la atención sin juicio.
Pero ¿cómo se disuelve un ego construido sobre la base de 1000 miedos y preocupaciones sin crear un vacío terrorífico? La respuesta reside en el arte de la conciencia pura. Debes aprender a escuchar sin responder, a observar el tráfico mental sin identificarte con el conductor. La próxima revelación te guiará hacia la técnica ancestral de la contemplación radical. Prepárate, pues el camino hacia la quietud exige confrontar la ilusión más preciada de tu ego, la necesidad de tener razón, observar la mente de mono. La gran mayoría de la humanidad vive encarcelada dentro de la maquinaria desbocada de su propio manas, la facultad pensante. Los antiguos, desde el Sutra y la tradición védica hasta las escuelas Chan, describieron este fenómeno como el markata, el mono borracho y agitado, picado por un escorpión, saltando sin descanso entre la rama del arrepentimiento pasado y la rama de la anticipación futura. Esta identificación absoluta con el flujo incesante de la actividad mental es la fuente original de la ansiedad, pues si tú crees ser el mono, estás obligado a sentir su locura. El primer paso crucial, la grieta inicial en el muro de tu prisión psicológica, es reconocer que el pensamiento es un evento que ocurre en ti, no un dictamen de quién eres tú. Este es el acto fundacional de la despersonalización constructiva que separa al yo real, el Atman, del mecanismo de supervivencia neurótico, la mente del ego. Esta identificación con el mono surge de una trampa evolutiva. El cerebro está diseñado para resolver problemas, y cuando no hay problemas externos que resolver, fabrica dramas internos para justificar su existencia y su ritmo hiperactivo. Cada pensamiento, ya sea una preocupación insignificante o un juicio severo, exige tu adhesión total, y tú se la ofreces, pues crees que la preocupación es una forma de preparación, que el juicio es una forma de moralidad y que la rumiación es una forma de análisis necesario. Este simulacro de existencia pensante no es vivir, es ser vivido por un algoritmo prehistórico de miedo y escasez. Debes comprender que la mente no es una fuente de sabiduría, sino una máquina de supervivencia que en la quietud se siente amenazada y por ende se aferra desesperadamente al ruido como una forma de probar su propia vitalidad y tu dependencia de ella. El arte de la observación, por lo tanto, no es un ejercicio de represión, sino de distanciamiento radical. Es invocar al Saksi, el testigo silencioso. Para ver al mono sin identificarte con sus chillidos, debes adoptar la postura del científico frío que observa un fenómeno en un tubo de ensayo. Si un pensamiento de miedo surge, obsérvalo como si fuera una nube pasando en el cielo azul de tu conciencia. No la persigues, no la juzgas por su forma, ni intentas disiparla. Simplemente registras su aparición, su duración y su disolución. Esta observación desinteresada y sin apego es la llave que corta el cable que alimenta el pensamiento de energía emocional. El pensamiento, privado de tu atención crédula, es incapaz de generar la reacción somática, la ansiedad, y ahora y por ende se marchita. La profundidad de esta práctica reside en comprender la falacia lógica de la posesión mental. Si pudieras detener, juzgar y etiquetar un pensamiento, este es un pensamiento de culpa, este es un pensamiento obsesivo. Por definición, la entidad que realiza la observación debe ser diferente y anterior al objeto observado. La conciencia, entonces, no es el contenido mental. Es el espacio vacío donde el contenido mental aparece y desaparece. Los antiguos maestros Zen solían preguntar, ¿quién es el que escucha? Esta pregunta no busca una respuesta intelectual, sino que fuerza una fractura en el autómata neurálgico, obligando al ego a confrontar la quietud inmutable que yace detrás del telón del parloteo constante. Este punto de quietud es tu verdadero centro de gravedad, libre de las oscilaciones del tiempo psicológico. Al ejecutar esta disociación fundamental,
descubres que la paz no es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de tu reacción a ellos. El mono puede seguir saltando, pero ahora salta en una jaula que ya no te encierra a ti. La liberación no es el cese del ruido, sino la realización de que ese ruido nunca fue tu identidad. Ahora que hemos separado al observador del observado, nos enfrentamos a la pregunta más perturbadora de todas. Si la mente pensante no eres tú, ¿quién o qué es el observador silencioso que emerge de esta quietud radical? ¿Y cómo se relaciona ese testigo con el vasto vacío que lo contiene todo? El camino a la no-mente no es el fin del conocimiento, sino el inicio de la verdad sin forma. El tópico clave: ser testigo, no los pensamientos. Si la conciencia no es el ruido, sino el espacio donde el ruido acontece, entonces la primera disciplina fundamental para recuperar la soberanía es la práctica del testigo inmutable, Sakshi Bhava. Esta no es una técnica de supresión, sino una reorientación radical del punto de observación. El testigo es la quietud del cielo, mientras que los pensamientos, las emociones y las sensaciones son las nubes, fugaces y siempre cambiantes. La instrucción ancestral es simple, pero su aplicación es la labor de toda una vida. Observa el tránsito del contenido mental sin juzgarlo, sin reaccionar a él y, crucialmente, sin otorgarle la etiqueta de mío. El cerebro es un autómata neurálgico programado para producir pensamientos, recuerdos y miedos. El testigo es la entidad incorpórea que se sienta en la puerta del templo, sabiendo que el producto de la máquina es información, no identidad. El error capital que perpetúa el sufrimiento es la identificación reactiva. Cuando un pensamiento de duda o culpa cruza el umbral, si lo etiquetamos, lo juzgamos o, peor aún, entramos en diálogo con él, le otorgamos inmediatamente una masa energética. Este juicio, sea de rechazo o de bienvenida, es el acto de firmar el contrato de posesión mental. La sabiduría de la Vipassana nos enseña que un pensamiento es pura energía vibratoria en tránsito. Si lo observamos con ecuanimidad perfecta, como si estuviésemos viendo un pájaro volar en el horizonte sin necesidad de atraparlo o clasificar su especie, la energía se disipa sin dejar residuo kármico o psicológico. El testigo no es un juez, es un espejo impasible que refleja sin retener. La transitoriedad de las formaciones mentales es la prueba empírica de tu no identificación. ¿Acaso el cielo se vuelve culpable porque pasó una nube de tormenta? ¿Acaso el océano se convierte en la forma de la ola que rompe y muere en la orilla? Los pensamientos son fenómenos de la superficie, efímeros por naturaleza. Si te identificaras realmente con ellos, serías tan volátil como el vapor. La práctica constante del testigo revela esta profunda verdad. La conciencia que observa un pensamiento que surge, existe y se disuelve debe ser, por definición, más estable y duradera que el fenómeno observado. Esta realización desmantela la tiranía del tiempo psicológico, liberándote de la necesidad de que tu pasado defina tu presente. Aquí reside tu verdadero acto de soberanía cognitiva. Tú decides si los pensamientos negativos entran o no. Esta elección no implica la lucha activa por detener el flujo mental, lo cual es, paradójicamente, una forma de identificación. Implica negarse a interactuar con el pensamiento. Cuando un pensamiento destructivo o parasitario llama a tu puerta mental, el testigo, como el guardián de una fortaleza, no necesita empujar la idea, solo necesita no abrir la puerta para invitarla a la sala principal de la atención. Es la falta de apego emocional y la no reacción lo que le quita el poder intrusivo. Los pensamientos siguen surgiendo, pero ahora son meros datos flotantes en el vasto espacio de tu conciencia, incapaces de generar sufrimiento a menos que se les otorgue una identidad.
El testigo, al negarse a ser el contenido, se convierte en el contenedor. Esta quietud radical es la vacuidad, shunyata, el campo abierto de la potencialidad. Al despojarse de la etiqueta de pensador, el testigo deja de ser un ego limitado y se expande hasta convertirse en el espacio mismo donde la existencia se manifiesta. Pero aquí surge la paradoja final y más vertiginosa. Si el testigo es la conciencia que observa el pensamiento, ¿quién o qué es el observador silencioso que emerge cuando ese testigo se vuelve sobre sí mismo? ¿Qué forma toma la verdad cuando el espejo no tiene nada que reflejar salvo el origen de su propia luz? Ahora, volvamos nuestra mirada hacia el obstáculo más formidable en esta travesía de la conciencia: el miedo. No el miedo inmediato a la amenaza física, sino el miedo ontológico, esa constricción espectral que define los límites de lo que creemos ser capaces de experimentar. Debes comprender que el miedo, en su manifestación persistente, no es una respuesta directa a una realidad externa inamovible, sino un epifenómeno, una sombra proyectada por la linterna de la memoria sobre la tela en blanco del futuro. La mente, en su afán por proteger la frágil identidad del ego, inventa catástrofes y anticipa dolores que rara vez se materializan, creando un campo de fuerza psicológico que nos mantiene cautivos, perpetuando el ciclo de la ignorancia. Este velo, conocido en las antiguas doctrinas como Maya, es tejido primariamente con la fibra de la ansiedad sobre lo que podría ser. La ciencia moderna valida esta sabiduría ancestral al señalarnos la amígdala, ese centinela reptiliano incrustado profundamente en el sistema límbico. La amígdala funciona como un sistema de alarma arcaico, hiperactivo y descontextualizado, diseñado para la supervivencia inmediata en la sabana, no para navegar la complejidad simbólica de la existencia contemporánea. Su activación es un proceso de abajo hacia arriba. Genera la sensación cruda de pánico, la química del terror, antes de que el córtex prefrontal, el asiento del testigo y la razón, tenga tiempo de procesar si el estímulo es un peligro real o una notificación bancaria. El miedo, en este sentido, es la reacción instintiva que secuestra nuestra capacidad cognitiva superior, obligándonos a identificar la emoción química con una verdad existencial, confundiendo la señal con la sustancia. Esta confusión entre señal y sustancia es la trampa magistral del condicionamiento. El miedo, al no ser enfrentado o comprendido en su origen biológico, se solidifica en una narrativa. El individuo empieza a creer: yo soy una persona miedosa, transformando un proceso transitorio y químico en una identidad fija. El miedo parasitario se alimenta de la anticipación. Es la memoria del dolor pasado, proyectada hacia la potencialidad futura, negando la soberanía del aquí y ahora radical. Si te detienes y observas con la quietud del testigo, notarás que el miedo rara vez reside en el presente inmediato, a menos que un león esté a tu puerta, sino que se aloja en el qué pasará si. Al retirar la proyección mental, al desvincular la química de la narrativa, la energía del miedo se disuelve, quedando solo una vibración neutra que es incapaz de generar sufrimiento por sí misma. El trabajo del adepto no es eliminar la reacción biológica. La amígdala seguirá encendiéndose mientras el cuerpo físico sea un vehículo de supervivencia, sino negarse a otorgarle el sentido que exige. Cuando el pulso se acelera o el pecho se oprime, el practicante no debe luchar contra la sensación. Debe acogerla como un dato físico sin significado emocional inherente. Este es el punto de disociación crucial. El evento externo o interno desencadena una cascada, pero el testigo se niega a abrir la puerta a la identificación. La mente, acostumbrada a construir rápidamente un relato de peligro para justificar la activación amigdalina, se encuentra despojada de su combustible.
La conciencia permanece como el espacio vasto y vacío, la vacuidad cognitiva, que sostiene la sensación sin ser contaminada por ella. Entender la mecánica del miedo como una construcción psiconeurobiológica nos devuelve el poder de la elección. El miedo es el último dios que el ego adora, pues define lo que el ego no puede tocar y, por ende, lo que lo limita. Al reconocer que este Dios es solo un reflejo espectral, sostenido por la luz de nuestra propia atención no dirigida, la sombra pierde su densidad. La única realidad del miedo es la que tú le otorgas a través de la interpretación. Pero, si logras trascender el miedo observándolo como un reflejo sin sustancia, ¿qué tipo de realidad se revela al despojarse de la constricción? ¿Y cómo lograremos mantenernos en esa libertad absoluta cuando el lenguaje, la herramienta misma que utilizamos para definir la verdad, está intrínsecamente limitado por la dualidad que el miedo creó? La libertad que se revela al despojarse del miedo no es la ausencia de desafío, sino la disolución de la matriz del sufrimiento. Debemos entender que el sufrimiento no reside en el evento o en la pérdida material, sino en el apego irrefutable a un resultado idealizado, una obstinada insistencia en que la realidad se pliegue a nuestra voluntad psíquica. Es el anicca, la impermanencia fundamental y lacerante de todo fenómeno manifestado, confrontada por el sankhara, la construcción mental del deseo persistente y la forma rígida. El mundo opera bajo leyes de disolución y renovación que son inherentemente ciegas a nuestras preferencias personales. La lluvia cae sobre justos e injustos, el cuerpo envejece, los ciclos terminan. Nuestro error crucial, la gran ilusión civilizatoria que hemos heredado, es creer que la resistencia a estos hechos ontológicos es una lucha noble en lugar de una profunda miopía metafísica. El sufrimiento, por lo tanto, no es una consecuencia inevitable de la existencia, sino una elección activa de la mente que insiste en que la realidad debería plegarse a su mapa interno. Analicemos la anatomía de la expectativa. Ella es la armadura emocional que forjamos para protegernos del cambio, pero que irónicamente nos inmoviliza y nos hace vulnerables al impacto del fracaso percibido. El apego es el peso inútil que acarreamos, la roca de Sísifo que elegimos empujar cada mañana, no porque el cosmos lo exija, sino porque tememos la ligereza del vacío. ¿Qué es este vacío? Es la aceptación radical del presente sin etiquetas de bueno o malo. Cuando la mente declara, esto no debería estar pasando, está invocando una ley moral subjetiva sobre un proceso cósmico amoral. Este acto de juzgar es la raíz del dukkha, la insatisfacción ineludible. La mente proyecta una imagen del futuro basada en la nostalgia del pasado o en una idealización futurista. Y cuando el presente difiere, se declara en guerra con la propia existencia, generando una fricción energética que nombramos aflicción. La liberación no exige el cese del deseo, pues desear es una función biológica del impulso vital hacia la forma. Exige el cese de la exigencia de cumplimiento. Soltar el apego no es renunciar al esfuerzo o caer en la apatía nihilista. Es, en cambio, la comprensión profunda de que la plenitud no es una meta que se alcanza mediante la manipulación externa de los eventos, sino un estado interno que se revela cuando cesa la manipulación interna de la respuesta. Existe una diferencia abismal entre quiero este resultado, una preferencia operativa y provisional, y necesito este resultado para ser completo. Una cadena forjada por la carencia percibida del ego. Para disolver esta cadena de necesidad, debemos observar la naturaleza transitoria de nuestra insatisfacción. Cuando el evento frustrante ocurre, la mente crea el dolor secundario a través de la resistencia. El dolor inicial es inevitable. El sufrimiento secundario es opcional, una función del no que, desde el centro del ego, le gritamos al torrente de la realidad.
¿Y cuál es el precio ontológico de aferrarse con desesperación a lo que inherentemente no podemos controlar? Es la pérdida de la capacidad de respuesta genuina y de la presencia total. Si toda nuestra energía psíquica está atada a mantener una ilusión de control, la expectativa de un desenlace específico, esa misma energía no está disponible para interactuar lúcidamente con lo que es en el aquí y el ahora. La verdadera libertad, por lo tanto, no es la capacidad de hacer lo que se quiere sin restricción, sino la inmunidad interior ante la necesidad de que la realidad se alinee con el querer personal. Esto nos transforma del esclavo reactivo que lucha contra las olas al observador soberano que navega su corriente. Cuando la pérdida, el fracaso o el cambio inevitable golpean a la puerta, el practicante liberado experimenta la tristeza, la resonancia natural con la pérdida del objeto, pero no el sufrimiento, la historia que el ego construye sobre la injusticia o la condena de esa pérdida. Soltar es el reconocimiento de que la identidad profunda, el testigo inmutable, no puede estar anclado a resultados perecederos. La sabiduría ancestral de la Vía Media insiste en que el camino hacia la paz no es la eliminación de las cosas que causan frustración, una tarea imposible en la manifestación, sino la eliminación de la identificación con la frustración. El apego es el mapa que dibujamos para navegar un río que cambia constantemente de cauce. Cuando el río se desvía, culpamos al agua en lugar de soltar el mapa obsoleto. Al desprendernos del peso de las expectativas, abrazamos la dinámica de lo efímero con una ligereza antes desconocida. Aquí se revela la paradoja final. Solo al aceptar que no tenemos control sobre el universo externo de los fenómenos, ganamos control absoluto sobre el universo interno de nuestra respuesta y nuestra paz. El sufrimiento es la medida exacta de la distancia que hay entre la realidad tal cual es y nuestra fantasía de cómo debería ser. Si hemos logrado desmantelar el miedo como construcción psiconeurobiológica y ahora hemos aprendido a disolver el sufrimiento como apego ilusorio, ¿qué constituye entonces el núcleo inmutable del ser que persiste cuando ya no queda nada que controlar ni nada a que aferrarse? El intento de cercar el futuro, de imponer límites predecibles al torrente incesante de la manifestación, es la más fundamental de las ficciones del ego y el arquitecto principal de la neurosis moderna. Debemos investigar esta necesidad de control, no como una estrategia de supervivencia, sino como una traición al principio mismo de la vida, que es cambio perpetuo. La ansiedad no es el resultado de la incertidumbre, es la fricción generada por la resistencia mental a la realidad de la incertidumbre. Cuando buscamos controlar las acciones de otros o las variables externas, estamos intentando imponer la rigidez de la geometría euclidiana sobre la naturaleza orgánica y fractal del cosmos. Esta obsesión es una carga psíquica insostenible. Es el Sísifo interno empujando una roca que crece exponencialmente con cada nueva variable rechazada. La sabiduría ancestral, reflejada en el principio alquímico de solve et coagula, nos enseña que solo al permitir que la forma se disuelva, soltar el control, se puede dar paso a una nueva y más elevada forma de ser. La liberación se encuentra en la profunda comprensión del Wu Wei taoísta, la acción sin esfuerzo o la no acción forzada. No se trata de pasividad o abandono nihilista, sino de una alineación tan precisa con el Tao, el flujo inmutable del universo, que nuestra voluntad individual se funde con la voluntad mayor, eliminando la resistencia. Históricamente, civilizaciones enteras colapsaron, no por eventos externos, sequías, invasiones, sino por la rigidez de sus estructuras internas que se negaron a adaptarse al nuevo clima, al nuevo cauce del río de la historia. El control es un mecanismo de defensa que busca congelar el tiempo y detener el proceso de erosión.
olvidando que la erosión es lo que pule la piedra bruta hasta convertirla en gema. El maestro Zen no se pregunta si lloverá mañana, sino si tiene su paraguas. Su control no reside en el clima, sino en su preparación inmediata y la aceptación radical de la dinámica ambiental. Cuando esta necesidad de control se dirige hacia las relaciones humanas, se convierte en la tiranía más sutil y destructiva. Intentar controlar a la pareja, a los hijos o a los colaboradores es negarles la soberanía esencial de su propio despertar y de su camino único. Esta manipulación velada es un acto de profundo miedo a la soledad o al resultado no deseado. Paradójicamente, mientras más se intenta sujetar a otro ser, más se ejerce la fuerza que impulsa su inevitable separación. El verdadero liderazgo y la verdadera conexión no se basan en la predictibilidad de la respuesta del otro, sino en la confianza en la interconexión que opera a pesar de la diferencia y la libertad individual. Los antiguos entendían que el vínculo más fuerte es el que no se ata. La flecha solo es efectiva si se permite que el arco la libere completamente. La aceptación de la incertidumbre, por lo tanto, no es un acto de resignación, sino un acto de valentía radical. Es la elección consciente de habitar el momento kairos, el tiempo oportuno y cualitativo de la experiencia pura, liberándose de la obsesión del cronos, el tiempo lineal y cuantificable que siempre promete seguridad en un mañana inexistente. Al soltar la necesidad de un mapa detallado para la jornada, la energía que antes se gastaba en prever cada obstáculo se redirige para potenciar la respuesta inmediata. Fluir es convertirse en la respuesta en lugar de ser la resistencia. El ser que fluye no es pasivo, es adaptable. Su estabilidad no reside en un ancla fija, sino en la ligereza y la capacidad de pivotar, de ser, como el junco, flexible ante la tormenta mientras el roble rígido se quiebra. Al fin, cuando la psique se libera de la pesada armadura del control, se revela la profunda paz que yace en el núcleo del ser, inafectada por los resultados externos. La verdadera maestría no es la habilidad de forzar los acontecimientos, sino la capacidad de responder a lo que es con gracia inquebrantable y conciencia plena. Hemos disuelto el miedo primario, hemos soltado el sufrimiento del apego ilusorio y ahora hemos descartado la ilusión de la certeza. Pero si ya no buscamos controlar el futuro ni reaccionar al pasado, si la paz reside en este acto de entrega activa al momento presente, ¿qué nueva forma de voluntad emerge cuando la voluntad del ego ha sido silenciada? Es posible que la más alta forma de la acción humana sea aquella que nace no de la necesidad, sino de la pura presencia, manifestando una realidad que trasciende la mera intención personal. La respuesta a la pregunta final es la más simple y, sin embargo, la más inalcanzable para la mente que intenta calcularla. La voluntad que emerge cuando el ego se disuelve no es una voluntad personal diminuta, sino la manifestación de la voluntad cósmica, el logos, que opera a través del canal purificado. La más alta forma de la acción humana es aquella que nace de la no acción, la quietud donde la mente cesa de imponer su agenda y permite que el torrente de la inteligencia universal fluya sin obstrucción. Esta es la meta-acción, el arte de hacer sin esfuerzo, el Tao. Hemos desmantelado la trinidad de la sombra, el miedo, que nos congelaba en el pasado, el sufrimiento, que nos encadenaba al apego, y la ilusión de la certeza, que nos forzaba a controlar el futuro. Y al caer estas máscaras ilusorias, la Trinidad de la verdad inmanente se revela en su lugar. La paz inmutable, que es nuestro núcleo esencial, el amor incondicional, que es nuestra naturaleza radiante, y el poder genuino, que es nuestra capacidad de co-crear, no por esfuerzo, sino por alineación perfecta. La maestría no es la posesión de un destino predefinido,
sino la rendición gozosa al flujo del ser, que se manifiesta como acción impecable en el ahora. Esta es la síntesis e iluminación final. El guerrero de la presencia ha dejado de luchar por ser y ha comenzado simplemente a manifestar. La vida ya no es una prueba a superar mediante la fuerza bruta de la intención, sino una sinfonía a improvisar mediante la sintonía fina del espíritu. La identidad final no es la de quien busca, sino la de quien es la respuesta, el punto focal donde el eterno se encuentra con lo temporal. La verdad nos ha liberado de la necesidad de la batalla. Si la acción más elevada nace de la pura presencia, desapegada del fruto, ¿cómo se diferencia la entrega activa a la voluntad universal de la mera pasividad, la resignación o el fatalismo? ¿Cuál es el matiz alquímico que transforma la aceptación profunda en manifestación intachable? Dejad vuestras reflexiones en el éter bajo este mensaje. Hemos compartido esta luz, hemos descifrado los códigos del miedo y hemos trascendido el apego al control. Si esta verdad ha resonado en la arquitectura de tu conciencia, si ha encendido una chispa de iluminación en la noche de tu búsqueda, tienes ahora un deber cósmico ineludible. Cada fragmento de conciencia compartida actúa como un faro que disuelve la niebla de la ignorancia colectiva y eleva el pulso planetario. Decreta tu expansión. Comparte este compendio de la verdad. Sirve a la totalidad. Hemos desmantelado los cimientos de la jaula mental. Ahora es el momento de construir el templo interior con precisión geométrica. El próximo portal te espera. En él exploraremos la ciencia sutil de la frecuencia, la ley de resonancia activa. Aprenderemos a modular el campo vibratorio interno para atraer magnéticamente la realidad más elevada, trascendiendo la necesidad de esfuerzo lineal. No es suficiente ser, debemos aprender a vibrar en la frecuencia de la verdad absoluta que ya hemos descubierto. Cruza el umbral. La siguiente lección es la modulación.